Salud. Ve, amor, y no los dejó entrar. Les dijeron yo los voy a dejar entrar, entre por otro dispositivo y les tocó entrar por celular. Ahí está bien el audio, ¿y me escuchan? A mí me llaman la buena, yo no sé por qué. Sí, Natalia. No, Ok. no, pero también es porque yo le participo Buenos mucho. días, Es más, yo soy el compañeros. único Yo que le soy ha la compañera participado a él. Natalie Quiroga y voy a hablarles acerca del virus de la hepatitis C. Ay, ¿qué pasó? Ya. Tenemos una tabla de contenido donde vamos a hablar como un poquito más acerca de la hepatitis C, vamos a hablar del diagnóstico, el tratamiento y las bibliografías que usé para hacer esta presentación. Tenemos primero pues la hepatitis C. Tras el descubrimiento del virus de la hepatitis C aislado en el 1979 y el virus de la hepatitis B descubierto en 1965, pasaba algo. En la década de los 60, cuando se realizaban transfusiones de sangre o cuando se realizaban trasplantes, los pacientes que recibían esta sangre tenían como altas probabilidades de sufrir hepatitis. No se sabía por qué, como ya les dije, en 1965 se descubrió el virus de la hepatitis B y se esperaba que disminuyeran los casos, pero esto no ocurrió de esta manera, por lo cual faltaba como un eslabón para poder entender por qué sucedían estas hepatitis. Ahí fue cuando en 1989 se identificó y se caracterizó el virus de la hepatitis C. Sin antes pasar a otra cosa, ya les voy a mostrar como un poquito más adelantito. Bueno, vamos a hablar acerca de los Nobel de Medicina del 2020. Tenemos a Harvey J. Alter, que él fue quien en 1967 cogió el suero de una persona que tenía pues esta hepatitis que no se sabía de dónde era, se la inyectó a unos chimpancés y ellos desarrollaron esta hepatitis. Él la llamó hepatitis no A y hepatitis no B. Tenemos después a Michael Hunton, que él es el que caracteriza el virus pues ya en 1989, y tenemos a Charles M. Rice, que como un poco después lo que hace es este virus, en vez de como tal simplemente inyectárselo al suero de los chimpancés, él lo que hace es inyectarlo una porción del virus en el hígado como tal del chimpancé. Tenía la hipótesis de que el virus de la hepatitis C por sí solo podría causar hepatitis C, y pues esto fue corroborado. Entonces estas 3 personas se hicieron merecedoras pues de los premios Nobel del 2020. Tenemos pues ahora sí entrando un poquito más en materia, que es la hepatitis C. La hepatitis C es una infección viral que causa inflamación y daño en el hígado. Tenemos acá, no sé si ven como el mouse que lo estoy moviendo. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ahí se ve, sí. Sí. Sí, sí. Ok. Tenemos aquí el virus, que la cápside tiene una forma de icosadre, tiene una envoltura, lo que lo hace muy viral. Esta es una de las razones por las cuales no se ha desarrollado una vacuna. Como ustedes saben, nosotros nos tenemos que vacunar pues, para entrar a las prácticas contra la hepatitis A, contra la hepatitis B. Aún no hay una vacuna pues, contra la hepatitis C, debido a que tiene una alta posibilidad de mutar. Cada cierto tiempo tenemos de que también es llamado HCV y es un virus de la familia Flavivirus de RNA monocatenario. Eso significa que una sola tirita de RNA pues contiene toda la información genética de este. Se transmite a través del contacto con la sangre de una persona infectada y el periodo de incubación de la hepatitis C oscila entre 2 a 6 semanas. Bueno, esto es un poquito de la fisiopatología. La verdad es que aquí como a delgado modo, tenemos de que los hepatocitos como tal no tienen la posibilidad de fagocitar. Ellos lo que hacen para entrar como algo a la célula es a través de endocitosis. Entonces el cuerpo es el virus, a través de cuerpos endosomales lo atraen, lo meten como tal al hepatocito. Ahí se genera pues como todo virus, él despliega como su
maquinaria para generar más de ellos, y ya después de un momento X esos salen, dejan el daño en el hepatocito y pues se van a hacer en el mismo, en los hepatocitos pues que están continuos y empiezan a causar esta inflamación del hígado. Tenemos de que los factores de riesgo están, uno, las inyecciones, las personas que comparten jeringa, tenemos el personal de la salud, no sé si me están viendo, pero usualmente hay técnicas como tal para poder cerrar una jeringa. Hay enfermeros o hay auxiliares que aún lo siguen haciendo así y esto pues aumenta el riesgo de que ellos se puedan chuzar y pues la sangre con sangre pues y ahí se da el virus de la hepatitis C. Tenemos los embarazos, es muy fácil de que una mujer embarazada le transmita a su hijo el virus de la hepatitis C. Tenemos el VIH y también está de que, como ya les había comentado, la parte de las transfusiones sanguíneas, por lo menos eso pasó hace 55 años, entonces tendríamos de que, como ya les voy a comentar, el virus tiene como un periodo donde está como, no está latente, entonces puede ser de que las personas de 55 años que hayan recibido trasplantes, transfusiones de sangre antes, nos vayan a manifestar ahorita una hepatitis C. Tenemos de que en la hepatitis C el 30% de las personas elimina la infección sin necesidad de tratamiento. El virus de la hepatitis C es el virus más común de las hepatitis. Y hay otra cosa importante y es que el 70% de las personas con hepatitis C desarrollan infección crónica, que es un número bastante importante. Se tiene según la OMS que 72 millones de personas padecen hepatitis C. Tenemos entonces pues la hepatitis C aguda y la hepatitis C crónica. Tenemos que la hepatitis C aguda, el virus desaparece espontáneamente sin tratamiento. En estos casos los pacientes muestran a menudo una recuperación completa. Usualmente uno no encuentra signos o síntomas porque el paciente cursa asintomático. Pero cuando el paciente tiene síntomas, podemos ver la astenia, podemos ver la ictericia, podemos ver la coluria, podemos ver la corea fecal y dolor en el hipocondrio derecho. Bueno, ahora para hablar un poquito más de la hepatitis crónica, que es como lo más común, ya dijimos un 70%, tenemos de que los signos predominantes son la citis, la encefalopatía. Esta no es muy común, pero pues igualmente se menciona. ¿Y esto por qué? Como el profesor nos había dicho en las anteriores clases, el hígado tiene muchísimas funciones y una de esas es desintoxicar el cuerpo de estas sustancias que son peligrosas. Si el hígado no me está funcionando, él no va a poder hacer esto. Entonces esas sustancias que son peligrosas van a subir al cerebro y pues van a alterar su funcionamiento. Tenemos la formación de hematomas, acordémonos de que el hígado produce proteínas de coagulación, tenemos o hemorragias, tenemos los edema, debido a que el hígado también produce proteínas plasmáticas de que se disminuye el número, entonces la persona se edematiza, y tenemos la ictericia, que usualmente, como ya lo vamos a ver en los paraclínicos, esta ictericia, si pedimos la ictericia total va a salir elevada, pero nos va a como guiar más la bilirrubina elevada directa. Tenemos de que es una de las principales causas de trasplante de hígado en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos. Es la causa más común de hepatitis crónica. La hepatitis dura más de 6 meses, a esa le llamamos pues hepatitis C crónica, y existen 6 genotipos principales del virus de la hepatitis. Esto es importante a la hora de realizar un diagnóstico. Tenemos que el genotipo 1 es el más predominante en la población, pero también tenemos el genotipo 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, aquí dice como una especie de, yo lo llamo, ¿cómo se llama? Como una especie de mnemotecnia. ¿Qué es lo que pasa? Hepatitis C crónica, 70%. Después tenemos de que ese 70% de los pacientes, el 30% va a seguir o va a desarrollar una cirrosis. Entonces, C, cirrosis, 30%. Y tenemos de que de esas personas que tienen cirrosis de 30%, un 10% puede tener un C, carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es muy común si la persona tuvo cirrosis. Si no hay cirrosis, es como un riesgo del 1 al 2% que hepatitis C crónica pase a carcinoma hepatocelular. Bueno, entonces esto es lo que pues les estaba comentando ahorita. Tenemos que lo primero que va a haber después de esta inflamación es la parte del tejido se va a fibrosar, luego se va a convertir en cirrótico y después carcinoma hepatocelular. Bueno, qué pena, yo bajo esta... Aquí hay una cosita, ahí no sé cómo bajarla o correrla.
Hay una guía o una vía de cómo se debería tratar y de cómo se debería diagnosticar la hepatitis C, que la sacó el Ministerio de Salud en el 2017. Esa vía aún está avalada porque resulta que la hepatitis C es un problema de salud pública. Entonces tenemos de que, bueno, primero tenemos el paciente que tiene como la sospecha, se le va a realizar la prueba anti-VHC. La prueba fue reactiva, realizar prueba cuantitativa de ARN VHC. Después, la prueba de ARN VHC fue positiva, se confirma el diagnóstico de infección crónica de VHC. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta de que estos virus de la hepatitis C tienen que ser mandados o tienen que ser notificados a Civigila y tenemos que anexar una buena historia clínica. Por lo menos yo estaba hablando con un médico sobre esto y él me dijo que era muy importante la parte de los signos clínicos, de hacer una buena anamnesis, de tomar unos muy buenos paraclínicos que nos puedan sustentar, porque el tratamiento como tal, pedirlo, es un poco costoso. Entonces, si no tienes como todas las bases, no te van a dar un tratamiento y pues tenés ese paciente que va a sufrir por eso. Bueno, el diagnóstico, tenemos de que la detección de anticuerpos anti-VHC con una prueba serológica revela la infección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que yo les hablaba como acerca de la hepatitis C aguda? Resulta de que una característica es de que el virus puede ser indetectable en sangre, pero puede que aún siga saliendo positivo los anticuerpos VHC. Entonces, para confirmar pues, que la infección es crónica, se necesita una prueba que detecte el ácido ribonucleico en RNA del virus. Tenemos que se hace una endoscopia para saber, se me fue el nombre. Bueno, se hace una prueba del tejido del hígado, una laparoscopia, para saber en qué fase está ese hígado, aunque también eso se puede determinar a través de una ecografía. ¿Por qué en qué fase? Como ya les dije, puede estar haciendo una fibrosis, puede estar en cirrosis o puede estar pues, en carcinoma hepatocelular, aunque eso también no los pueden decir los paraclínicos, pero sería algo confirmatorio. Como ya les dije, se hacen como unas pruebas de paraclínicos. Estos son los que pide el Ministerio de Salud para anexar en la hoja, pues, en la historia clínica y que se pueda dar el diagnóstico de la hepatitis C, que es un cuadro hemático, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, que la estamos viendo en la anterior clase con las exposiciones, ACP, ALT, bilirrubina total y directa, fosfatasa alcalina, albúmina, PT y NR. También las pruebas de función tiroidea. Se hace también una ELISA anti-VIH, una ecografía hepática, pruebas de fibrosis hepática como FibroScan o FibroTest. Bueno, como para hacer como un resumen de todo esto, de todo lo que yo les he estado diciendo, yo quise traer como un caso clínico que lo encontré en un artículo. Entonces, el caso clínico de la paciente es una enfermera de 32 años que no cuenta con antecedentes importantes. Ella consulta por náuseas y astenia. Acuérdense que yo les estaba diciendo de que pues, un síntoma puede ser la astenia, pero no es algo como definitivo. Entonces, cuando le toman la temperatura y le hacen todo un hemograma, parece que todo está normal y piensan que simplemente está siendo como una infección viral. Al otro día esta paciente retorna al centro de salud y ya tiene ictericia. Le toman los exámenes, el único que salió pues modificado fue la bilirrubina y hubo un aumento de la bilirrubina directa. Le empezaron a hacer más pues, exámenes, le hicieron GPT, GGT, le hicieron la prueba de amilasas, le hicieron GOT y le hicieron también, como ella era enfermera, le tomaron los anticuerpos VHC, le tomaron los anticuerpos también para hepatitis A, para hepatitis B, todos salieron normales hasta la tercera vez que ya aparecieron lo que ven aquí, aparecieron anti-VHC y RNA VHC positivos. Ecográficamente se observaba una discreta hepatomegalia a expensas del lóbulo hepático izquierdo y fue diagnosticada en consecuencia de hepatitis C e inició tratamiento con interferón. Aquí hay algo importante, y es que ella 34 días antes, pues ya haciéndole como un poco más de preguntas a la paciente, ella se había pinchado el dedo. Ella tenía un paciente con hígado graso, el que le pasaba medicamentos, no se sabía dónde venía el hígado graso, y se pinchó el dedo. Y ahí fue que dicen que se contagió. En el artículo dicen que todo salió bien, de que fue una hepatitis aguda y que llegó a un punto donde el virus fue indetectable en sangre.
Listo, el tratamiento, tenemos de que la OMS recomienda el tratamiento con antivíricos de acción directa, pangenotípicos para personas mayores de 12 años, que curan la mayoría de los casos de infección por VHC. La duración del tratamiento es breve, normalmente de 12 a 24 semanas, dependiendo ausencia o presencia de cirrosis. Yo me leí un artículo, ellos hablan más o menos de que estos antivíricos de acción directa son como el santo grial, de que incluso la OMS se hizo una meta de que para el 2030 ya la hepatitis C desapareciera como un problema de salud pública. Pero la verdad es que es muy difícil conseguir esos tratamientos acá. Yo estaba hablando incluso con una persona de la salud y me dijo que era súper complicado, de que incluso a veces había que mandar a traerlos. En Colombia llegó un cargamento como para el 2020. Entonces siguen siendo muy escasos. Por tanto, se usan estos retrovirales que están viendo pues aquí. Ay, Dios mío, lo siento. Lepasvir, sofosbuvir, declatasvir. El más común es la ribavirina y el interferón. Rivaroxaban. Bueno, qué pena. Acá. Tenemos de que, como ya les había dicho, también va a depender del tratamiento, el genotipo que tenga la persona. Entonces, este es otro algoritmo que está en la guía que hizo el Ministerio de Salud. Entonces dice, viene de la intervención número 2.2 o 2.3, algoritmo de evaluación para el inicio del tratamiento. Entonces, evalúa la indicación del esquema de tratamiento de acuerdo con el genotipo viral. Y aquí están como lo que se debería hacer, o los algoritmos, pues son muchísimos algoritmos para determinar un tratamiento. Entonces, la OMS, y esto también lo trae a colación el Ministerio de Salud, y es de que cuando nosotros tengamos un paciente, cuando sea diagnosticado cuando sea diagnosticado por hepatitis C, nosotros tenemos que tener algo muy claro, y es que tenemos que guiar a ese paciente, porque es importante. Como ya les dije, tiene un alto porcentaje de volverse crónico y después tiene un porcentaje igualmente alto de pasar una cirrosis. Entonces nosotros tenemos que guiar muy bien a ese paciente. ¿Qué preguntas nosotros tenemos la responsabilidad de responderle a ese paciente? ¿Qué es la hepatitis C? ¿Cómo se transmite la hepatitis C? ¿Cómo no se transmite la hepatitis C? Porque a veces hay esa idea de que puede ser a través de los tatuajes, de que casi no se ve más en India, porque usualmente las personas como que comparten el cosito y no tienen mucho higiene. También se habla de las relaciones sexuales, que esas son más cuando hay como contacto de sangre, no es por relaciones normales, por relaciones sexuales de otros tipos. Entonces, ¿cómo no se transmite la hepatitis C? ¿Cómo se diagnostica la hepatitis C? ¿Y cómo se trata la hepatitis C? Que fue básicamente lo que les mostré aquí. Y ya, muchas gracias. Estas son las citas. Muy bien. Muy bien por la presentación. Bueno, la hepatitis C también es denominada una hepatitis crónica, ¿sí? De las hepatitis es una de las que mayor mortalidad tiene a nivel mundial, precisamente por lo que mencionaba la compañera, asociado a que no hay vacunas en este momento. A diferencia de la hepatitis A y a diferencia de la hepatitis B, en donde sí podemos llegar a tener vacunas. El paciente de la hepatitis C puede llegarse a alarvar como crónico, pero también puede llegar a ser muy agudo y puede llegar a terminar la vida de estos pacientes de manera fulminante. La clínica de las tres hepatitis A, B y C es una clínica muy parecida, en donde el paciente debuta con dolor abdominal, debuta con un síndrome ictérico. Y la característica de este síndrome ictérico a nivel de los paraclínicos es una hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa. ¿Por qué directa? Porque es una causa intrahepática. Recuerden que las intrahepáticas dan siempre hiperbilirrubinemia directa, al igual que las posthepáticas. Las únicas que dan hiperbilirrubinemia indirecta son las prehepáticas, como la hemólisis, el síndrome de Gilbert, el secuestro esplénico, entre otras. También puede llegar a dar mucha intolerancia oral, aparte del dolor abdominal. En ocasiones se puede llegar a ver también coluria, ¿sí? Alzas térmicas. Y el paciente puede llegar a tener el antecedente claro de haber tenido una transfusión sanguínea, un chuzón, pero también contacto sexual. Es considerada una de las infecciones de transmisión sexual
que actualmente más está cobrando vidas a nivel mundial, no tiene un manejo específico, aunque hay muchos medicamentos que pueden llegar a neutralizar el virus. No hay un medicamento que sea totalmente confiable para evitar la muerte por el virus de la hepatitis C. ¿Sí? Desde el punto de vista paraclínico, aparte de que las bilirrubinas aumentan, las aminotransferasas también tienden a aumentar. ¿Cuánto? Al menos 10 veces el valor normal, ¿sí? Es decir, que se encuentran una TGO y una TGP por allá en 500 y pico o 1000 y pico, ¿sí? En donde el diagnóstico de hepatitis se hace debido a que las aminotransferasas se elevan 10 veces el valor de referencia, 10 o más veces el valor de referencia. Recuerden que para hepatopatía se elevan 3 veces, pero para hepatitis se elevan 10 veces, al igual que lo vamos a ver en la hepatitis A y en la hepatitis B. Muy bien por la presentación. Sigamos, por favor, creo que sigue, ¿vale? Sí, profesor, presente. Va. Profe, ¿ahí ves mi pantalla? Bueno, buenos días. Mi nombre es Valeria García Buitrago y hoy les voy a hablar un poco sobre la hipertensión portal. Valeria, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es la hipertensión portal y en pocas palabras va a ser un aumento de la presión en la vena porta y esto lo que va a causar, bueno, ya saben que la vena porta es la que lleva sangre desde los órganos del sistema digestivo al hígado. Entonces, este aumento de la presión lo que va a causar es un bloqueo del flujo sanguíneo a través del hígado. Entonces, ¿qué tenemos? Que el aumento de la resistencia al flujo en el sistema venoso portal y una presión sostenida en la vena porta va a hacer algunos cambios. Por lo menos uno de los cambios es que va a cambiar la arquitectura hepática y esto va a dificultar el flujo desde las ramas intrahepáticas hacia las venas centrolobulillares, por lo que la presión se eleva a 10 milímetros de mercurio y esta normalmente está por debajo de los 5, pues ya que la resistencia vascular en los sinusoides hepáticos es mínima. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener una etiología de la hipertensión portal. Una causa frecuente de esta resistencia es la enfermedad intrahepática y vamos a tener que con menor frecuencia puede deberse a un bloqueo de la vena esplénica o porta o mucho menos a un compromiso del flujo venoso hepático. Entonces, el aumento del volumen sanguíneo va a ser una causa muy poco habitual, aunque muchas veces también puede contribuirse al desarrollo de la hipertensión portal, ya sea en pacientes con cirrosis o en pacientes con enfermedades hematológicas que pueden provocar esplenomegalia masiva. Pero vamos a tener una etiología que puede deberse a una causa prehepática, a una hepática o intrahepática o a una poshepática. Vamos a tener una prehepática cuando tenemos una trombosis de la vena porta y por presión externa también debido a un cáncer o adenopatías que pueden producir una obstrucción antes de que la vena porta ingrese. Vamos a tener una hepática o intrahepática que puede ser por incremento de la presión y la dilatación de los conductos venosos que se ubican justamente detrás de la obstrucción. Una causa hepática o intrahepática podemos tener la cirrosis, ya les dije que en la prehepática una trombosis de la vena porta y en la poshepática, en una cirrosis, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es distorsionar la arquitectura hepática. Mientras que en la poshepática vamos a tener una obstrucción a través de las venas hepáticas, más allá de los lobulillos hepáticos,
entonces esto lo puede causar una obstrucción de las venas hepáticas o una enfermedad venoclusiva o una oclusión de las venas hepáticas o de la vena cava inferior. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fisiopatología. Entonces la fisiopatología se resume en un paso y es simplemente el incremento de la resistencia intrahepática. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un aumento en la resistencia al flujo venoso, pre o intra o poshepática, y esto lo que va a llevar es hipertensión portal. Pero la hipertensión portal, ¿qué va a causar? Va a causar una vasodilatación esplénica y sistémica, lo que va a causar una hipovolemia efectiva, ahí es donde se van a activar todos los sistemas vasoactivos, y esto va a causar una activación de estos sistemas, y esto lo que va a causar es retención de agua y sodio. ¿Qué va a causar esto? Un incremento del flujo venoso portal, lo que vuelve a conllevar a una hipertensión portal, y esto es lo que causa ya las colaterales portosistémicas. ¿Qué paraclínicos tenemos? Entonces la hemoglobina puede estar baja por sangrado, vamos a tener unas proteínas bajas de predominio de albúmina con inversión de la relación albúmina-globulina. Vamos a tener un incremento no mayor de 500 de las transaminasas, un incremento también de las fosfatasas alcalinas y las gamma-glutamiltranspeptidasa, y vamos a tener un incremento leve de la bilirrubina. También vamos a tener un incremento del amoníaco en sangre arterial y pues alteración de los factores de coagulación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Vamos a tener una obesidad centrípeta, en donde el hábito constitucional, por si no saben, del paciente es especial por la obesidad del cuerpo grueso y extremidades delgadas. Vamos a tener una hepatomegalia, una esplenomegalia y una ascitis. Y vamos a tener el signo de cabeza de medusa, vamos a tener una circulación colateral y telangiectasias o nebus arácnidos. ¿Qué otras manifestaciones clínicas vamos a encontrar en este paciente? Estas manifestaciones clínicas son muy características de este síndrome. El paciente, sobre todo, va a presentar una encefalopatía hepática, que es muy característico de la hipertensión portal. Va a tener también sangrado por varices esofágicas y va a tener una piel fina y palmas hepáticas. Entonces, ya tenemos las manifestaciones clínicas y vamos también a encontrar edema de miembros inferiores, ascitis, hemorroides, esplenomegalia, leucopenia. Podemos encontrar un paciente con anemia, con trombopenia, con hiperesplenismo, debido pues a toda la acumulación de líquidos que tiene este paciente. ¿Cuál es el diagnóstico de la hipertensión portal? Bueno, la hipertensión portal se va a sospechar, tenemos que sospecharla en un paciente con hepatopatía crónica que va a presentar principalmente una circulación colateral, esplenomegalia, ascitis, encefalopatía portosistémica. Para los que no saben qué es una encefalopatía portosistémica, es un síndrome neuropsiquiátrico que se puede desarrollar pues, en pacientes con una enfermedad hepática crónica y es muy frecuente por una concentración intestinal elevada, pues por proteínas o por un estrés metabólico. Y pues aquí tenemos una hipertensión portal. La ecografía suele relevar vasos colaterales intraabdominales dilatados y la ecografía Doppler pues puede definir la permeabilidad y el flujo en la vena porta. ¿Qué nos va a decir también algo sobre el diagnóstico? Las varices esofagogástricas y la gastropatía hipertensiva. ¿Cómo se va a diagnosticar esto? Se va a diagnosticar con una endoscopia, y esto lo que va a permitir identificar son los factores predictivos del desarrollo de una hemorragia varicosa esofagogástrica, por ejemplo, las marcas rojas en una varice. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos una encefalopatía y vamos a encontrar pues algo muy común, las varices esofagogástricas.
Esta es mi bibliografía. Muy bien, completa, vale, la presentación. Dale, gracias. Gracias a ti. Todas las patologías que aumenten la presión a nivel de la vena porta pueden llegar a producir un síndrome de hipertensión portal. ¿Sí? El síndrome de hipertensión portal tiene la característica que va a ocasionar algo que ya se llama síndrome de congestión hepática. Al tener un síndrome de congestión hepática, el paciente va a tener unos signos y unos síntomas característicos. Va a tener ictericia, va a tener dolor, ¿sí? Va a tener ingurgitación yugular, ¿sí? Que bien la vieron en semiología cardíaca cuando uno ve falla cardíaca derecha, que hay ingurgitación yugular a 45 grados, por encima de 12 centímetros de agua. Puede llegar a tener signos como el caput succedaneum o el cabeza de medusa, puede llegar a tener circulación colateral también, puede llegarse a dar encefalopatía hepática. Esa encefalopatía hepática se debe a un consumo, a un aumento en la concentración de productos nitrogenados en la sangre, en especial el amonio. Ese no fue un paraclínico que vimos, ¿sí? Dentro de los paraclínicos que revisamos, pero está bien que lo cojan y lo lean porque puede que les llegue a entrar. El amonio es parte de los productos que debe metabolizar el hígado, y en los síndromes de congestión hepática, en donde en la mayoría el hígado no está funcionando bien, pues se produce un acúmulo de amonio, y el amonio es muy neurotóxico a nivel del sistema nervioso central, llegando a producir mucha encefalopatía. El paciente, la encefalopatía hepática puede llegarse a dividir en tres, en donde hay un delirium hipoactivo, un delirium normativo o un delirium hiperactivo, dependiendo de la clínica del paciente. Si el paciente uno lo encuentra somnoliento, nubilado, lento en su respuesta verbal, desorientado en tiempo, lugar y persona, pues eso es un delirium hipoactivo. El normativo, en donde el paciente alcanza a conectarse con las preguntas del examinador, pero está totalmente desorientado, no está somnoliento ni está nubilado. Pero el delirium hiperactivo es donde uno encuentra al paciente agitado, agresivo, hostil, que no colabora con el examinador, etcétera. El manejo de estos pacientes siempre tiene que ser enfocado en intentar disminuir la presión a nivel de la vena porta. Casi siempre utilizamos señora. Ahí tenía una pregunta. En el tratamiento de la hipertensión portal, pues por eso no lo coloqué, porque sentía que me podía enredar un poco en esto. Leí en algunos artículos que antes de plantear pues una técnica operatoria se le debe decir al paciente que realmente lo que va a curar la hipertensión portal por cirrosis hepática y pues por esta hipertensión portal que hay es el trasplante hepático. Pero también dice que existen unos procedimientos quirúrgicos que son no selectivos o selectivos, o unas operaciones no derivativas que pueden ser directas o indirectas. Ahí realmente es un procedimiento quirúrgico no selectivo, o pues dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Por lo menos decía que las operaciones derivativas son las que buscaban llevar como la sangre portal al sistema cava, o la circulación central en forma directa o no selectiva. Entonces, ahí cómo sería el manejo de ese procedimiento quirúrgico. Sí, digamos, el tratamiento se basa, digamos, en tratamiento curativo y paliativo. El curativo, evidentemente, va dirigido a trasplante hepático, ¿sí? Pero el paliativo, en donde, digamos, yo mejoro los síntomas del paciente, pero sin querer decir que le voy a quitar su síndrome de hipertensión portal, es a base de diuréticos. Lo que pasa es que para yo llegar a la conclusión de que el paciente necesita propiamente un trasplante hepático, debe de tener unos criterios claros. Por ejemplo, un paciente que tenga una sobrevida mayor de 30 años, que sea paciente que no está en estados de inmunosupresión severa, que tenga un donante, que tenga histocompatibilidad adecuada con el
con el hígado de ese paciente, para yo poder decir si voy a hacerle un trasplante hepático para mejorarle el síndrome de hipertensión portal de manera definitiva. Pero de lo contrario, el manejo es simplemente paliativizar el paciente con diuréticos, que es lo que uno más utiliza para disminuir la presión intraluminal a nivel de la vena porta, mejorar la hipertensión dentro de esta y que el paciente mejore la clínica, que en la mayoría de los casos es pues una encefalopatía, la ingurgitación yugular, la anasarca o el síndrome ascítico que puede llegar a presentar y todos los síntomas que tú ya mencionaste de síndrome de hipertensión portal. Ok, pero eso también entonces depende de la fase de sangrado o no sangrante o electivo, ¿cierto? Claro, el paciente no puede estar sangrante, ¿no? Porque si el paciente está sangrante, pues eso, ahí ya estaríamos frente a unas varices esofágicas sangrantes y el tratamiento sería endoscópico, ¿sí? Se le pueden llegar a colocar betabloqueadores como propanolol, claro, porque el propanolol disminuye igualmente la presión intraluminal a nivel de las varices esofágicas, pero el tratamiento de esta es meter al paciente a un procedimiento endoscópico para ligar las varices que están sangrando y que no. Pero ya eso es una complicación asociada al síndrome de hipertensión portal. No es propiamente, pues, parte de lo que uno espera de la clínica de la hipertensión portal, sino ya es una complicación asociada. Ok, Doc, gracias. ¿Sí? Vale. Continuemos. Porfa, yo creo que sigue. Nicole. Ya voy a pasar. Listo. Buenos días. Mi nombre es Nicole López y les voy a hablar de la colecistitis. Bueno, como dice, voy a tratar varios puntos. El primero es definición, siguiente etiología, fisiopatología, diagnóstico, signos y síntomas y por último tratamiento. Bueno, entonces tenemos que la colecistitis es la inflamación de la pared de la vesícula biliar, pues esta es ocasionada por la obstrucción del conducto cístico, por cálculos y puede tener una sobreinfección bacteriana. Bueno, en la etiología tenemos que la colecistitis se divide en dos, la aguda y la crónica. En la aguda vamos a encontrar la colecistitis alitiásica y la litiásica. También tenemos unos factores predisponentes que son ser mujer, embarazo, terapia hormonal, edad avanzada, obesidad, diabetes y bajar y subir de peso rápidamente. Bueno, en la colecistitis alitiásica aguda tenemos que es la inflamación de la vesícula biliar causada por la obstrucción en la cual no hay cálculos. Este es de origen incierto y puede ocurrir después de un tratamiento importante, quemaduras o cirugías, también por una septicemia bacteriana. En la colecistitis litiásica aguda tenemos que es la inflamación aguda de la vesícula causada por la obstrucción del cuello, de la vesícula biliar o conducto cístico por un cálculo. Esta puede causar peritonitis o incluso la muerte si no se da un rápido tratamiento. Bueno, en la colecistitis crónica tenemos que la inflamación o la irradiación prolongada de la vesícula y pues la mucosa al estar irritada va a perder la capacidad de almacenar la bilis correctamente, de absorber agua y electrolitos. Esta colecistitis puede ser asintomática por muchos años o incluso presentar cuadros repetidos de cólico biliar. Bueno, en la fisiopatología tenemos que cada vez que una persona come, sobre todo grasa, la colecistoquina hace que la vesícula se contraiga para abastecer la bilis necesaria para dirigir la grasa. Cuando la vesícula se contrae sobre uno o varios cálculos, esa reconoce pues, que hay un cuerpo extraño entra en proceso de contracción espasmódica. A eso se le conoce cólico biliar. La idea de esta contracción es expulsar el cuerpo extraño. En caso de que no se pueda expulsar, la contracción hace que el cálculo se expulse hacia el conducto cístico. Cuando el cálculo es pequeño, pues pasa. Cuando no, este cálculo se queda impregnado en la salida de la vesícula.
Después de esto, la vesícula sigue intentando sacarlo, manteniéndolo ahí en la salida, y la mucosa alrededor del cálculo se dematiza, dificultando más pues, la salida y que el cálculo no se mueva. Cuando tenemos esa obstrucción, empieza un proceso de inflamación activa. En la vesícula hay glándulas que secretan líquido hacia el lumen, se dilata y sigue contrayéndose. Cuando la vesícula se hincha por un líquido, forma pues como un cultivo, ya que la bilis es aséptica y tiene una cantidad de bacterias que pues no se expresan porque fluyen cuando se produce el fenómeno de la cavidad cerrada. Entonces tenemos que ahí las bacterias empiezan a proliferar. Bueno, tenemos pues que hay contracción, obstrucción, vesícula llena y además infección. Entonces se puede decir que es una colicistitis aguda. Si esto sigue durante mucho tiempo, la contracción y el edema provocan una isquemia sobre la pared y pues más la infección, la pared se puede romper, produciendo perforación de la vesícula que demora más o menos de 2 a 3 días y que en este tiempo la vesícula sigue inflamada teniendo una reacción de quimiotaxis. Todos los factores de la inflamación hacen que las estructuras vecinas, sobre todo el epíclomo mayor, migren hacia la vesícula y la rodeen. Por lo tanto, cuando esta se perfora, no se perfora una cavidad libre, sino que se perfora una cavidad creada por el epíclomo mayor. Siguiente. Bueno, en signos y síntomas tenemos pues que el paciente va a presentar dolor en hipocondrio derecho, el dolor puede ser moderado o intenso y este se va a irradiar hacia la espalda. Va a haber signos morfi, va a presentar náuseas, vómito, dispepsia biliar, que es intolerancia a las comidas grasas, va a presentar sudoración fría, malestar general e ictericia. Bueno, como el diagnóstico tenemos pues que un paciente con colecistitis va a presentar un cólico biliar, pues que es el dolor en hipocondrio derecho. En la colecistitis crónica, el paciente va a presentar cuadros repetitivos de colecistitis y además de eso un engrosamiento de la pared de la vesícula. Este se diagnostica mediante ecografía, pues se observa, en la ecografía se va a observar que la pared está gruesa y que hay un cálculo, lo cual significa que hay una inflamación, lo cual significa que es crónica. En la colecistitis aguda, el paciente puede presentar dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, va a presentar una vesícula palpable y pues va a haber una evidencia de obstrucción. Bueno, en el tratamiento tenemos pues que hay dos, que está la hospitalización, al paciente se le puede, no se le va a permitir comer o beber en un primer momento, pues ya que la vesícula está inflamada. Se le va también a dar antibióticos para combatir infecciones en caso de que la colecistitis haya sido causada por una infección. Medicamentos para el dolor, pues para ayudar a controlar hasta que la inflamación de la vesícula se alivie. Los síntomas pueden comenzar a desaparecer en 1 o 2 días después de ser hospitalizado. Y por otro lado está el tratamiento quirúrgico, que es la colecistostomía, que puede ser laparoscópica o abierta. En la laparoscópica, pues es una cirugía de mínima invasividad, que pues como logran ver en la imagen, son 4 incisiones. Y en la cirugía de colecistostomía abierta, pues es una cirugía convencional. Y esas son las referencias. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, esta patología tiene una característica y es que tiene las 4 Fs. Bueno, aunque en realidad tiene 3 Fs, sino que usualmente pueden llegar a adicionar una cuarta, pero de manera como despectiva. La primera F es female, que es de mujer, que es una patología que es más frecuente en las mujeres. La otra F es de fat, que usualmente se asocian con mujeres en sobrepeso u obesidad. La otra F es 40, que significa 40. Entonces es más frecuente en mujeres obesas alrededor de los 40 años, en donde tienen un panículo adiposo aumentado. La clínica de esta patología es un cólico asociado a ingesta de comidas grasas, ¿sí?
que se vuelve cada vez más recurrente e incapacitante y que obliga a las mujeres a someterse a una cirugía que puede llegar a ser una colecistectomía abierta o una colelap, que es una colecistectomía por laparoscopia. ¿Sí? El tratamiento médico es a base de analgesia, pero no hay un medicamento exacto que pueda llegar a desinflamar la vesícula asociada a los cálculos que pueda llegar a tener adentro. Una cosa es colelitiasis y otra es colecistitis. Muchos podemos llegar a tener cálculos dentro de la vesícula, que es la colelitiasis, pero puede que nunca se nos inflame. Entonces, colelitiasis es cálculos dentro de la vesícula, pero colecistitis ya es la inflamación que da los síntomas característicos de esta enfermedad y la que obliga a los pacientes a hacerse operar. En el examen físico se encuentra un paciente álgido, agitado, con dolor a nivel del hipocondrio derecho, irradiación a la espalda, con un signo de Murphy positivo, ese es el signo característico de la colecistitis propiamente. Usualmente la colecistitis no se asocia ni con ictericia, ni con acolia, ni con coluria, ni con fiebre, ni con otro síntoma asociado. Muy bien, vale. Vamos, por favor, con Profe, María del ¿le Mar. puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, dime. ¿Se acuerda que usted dijo que había otra F que agregaban tal vez un poco despectivo? Es la de fertilidad, ¿no? La de fertilidad. Deme un segundo. Gracias, muchachos. Me da esta pena decirle lo de la cuarta F de despectivos, pero usualmente los cirujanos molestan porque la cuarta F es fea. Es female, 40 de 40, fat de gordita y la otra F es de fea. Porque muchas puede que no tengan todavía fertilidad. ¿Sí? Pero entonces desde lo clínico son 3 Fs, sino que la gente molesta colocándole la cuarta F de fea, pero pues es una forma de molestar y de que uno se aprenda propiamente las 3 Fs. ¿Sí? Puede que esté en etapa fértil o puede que no, porque eso depende de la clínica de los pacientes, porque puede ser mujeres que ya se han sometido a pomeroides o a esterectomías, entonces no es un denominador común que estén en etapas de fertilidad. Bueno. Vale, profe, muchas gracias. Vale. Bueno. Vamos con la siguiente. ¿Me escuchan? ¿Todos? Bueno, sí, perfecto. Muy buenos días, mi nombre es María del Mar Hernández y pues hoy les voy a exponer sobre la hepatitis B. Empezamos por las generalidades. La hepatitis B es una de las enfermedades infecciosas más difundidas, ya que se calcula que en el mundo el 5% de la población está infectada, lo que supone que son aproximadamente 300 millones de personas. Aquí puse un cuadro sobre la endemicidad de la infección por la hepatitis B en el mundo. Entonces encontramos que la tasa de portadores que pueden ser asintomáticos es alta, o sea, de un 80 o un 20%, es aproximadamente de un 8 al 20%. En las regiones del mundo afectadas son el sudeste asiático, África subsahariana, Amazonia, regiones árticas, partes de Oriente Medio, República Asia Central y partes de Europa del Este. Aquí también encontramos que la infección por hepatitis B pasado actual es del 70 al 90%. En el nivel intermedio encontramos que los portadores son del 2 al 7% en Oriente Medio, Centro y Suramérica, Asia Central, partes de Europa del Sur. Y los infectados que la tuvieron o que tuvieron la enfermedad o la tienen actualmente desde el 20 al 55%, y hay una probabilidad baja
en Norteamérica, Europa Occidental, Australia y partes de Sudamérica. Encontramos que la tasa de portadores es menos del 2% y los que tuvieron la infección pasada o actualmente la padecen es de menos del 20%. Generalidades. La hepatitis B fue un virus descubierto en 1965 por Bloomberg. Este es un virus de forma esférica de 42 nanómetros de diámetro con dos zonas, una interna de 27 nanómetros denominada núcleo o core, donde se encuentra el genoma, y una más extensa que está compuesta de una composición lipoproteica. Este es un virus de DNA y se clasifica dentro del orden de los pararetrovirus, género hepatnavirus, en el grupo que infecta exclusivamente a los mamíferos. Este constituye una causa frecuente de enfermedades hepáticas agudas y crónicas y es capaz de desarrollar a través de la integración en el genoma del hepatocito un hepatocarcinoma. Algunas personas pues han encontrado, según investigaciones, que pueden eliminar el virus o deshacerse de él sin tratamiento. Esto quiere decir que se vuelven inmunes y no pueden volver a infectarse con el virus de la hepatitis B. Esta es una infección el que la contrae para toda la vida. Las probabilidades de que una persona presente una infección crónica depende de la edad que tiene al infectarse. Por ejemplo, hay un 90% de los bebés infectados con el virus de la hepatitis que tendrán una infección crónica, y por el contrario, aproximadamente un 5% de los adultos pueden desarrollar una hepatitis crónica. Porque, pues, digamos, el tiempo de exposición y el tiempo de daño es más prolongado. Entonces encontramos la forma de infección de la hepatitis B. Esta se inicia con la adherencia del virus al hepatocito por medio de la proteína pre-S1. Entonces luego penetra la célula, el DNA se convierte en DNA cerrado circular y se inicia la replicación, completándose la cadena incompleta que se transcribe en RNA pregenómico y sintetizándose a través de la transcriptasa inversa, una nueva cadena negativa de DNA viral para posteriormente generar la positiva. Actualmente se está pues haciendo como mucha propaganda aclarando la forma de transmisión porque hay muchas dudas. Entonces la mayoría dice que la hepatitis B no se disemina a través de la amamantamiento, ni al compartir utensilios para comer, abrazar, besar, darse la mano, toser o estornudar. A diferencia de algunas formas de hepatitis, la hepatitis B tampoco se disemina a través del agua o alimentos contaminados. Ay, ¿qué pasó? Bueno, esto es importante hablarlo porque se ha encontrado que la hepatitis B ha mutado actualmente. Y pues desde el pasado, por ejemplo, en 1990 se describió una mutación en la zona donde está el genoma en los codones 1856, 1898 y 1899, que determina la ausencia de síntesis de la proteína core, que está pues en su envoltura, y con consecuencia que la infección por este virus mutante no expresa serológicamente anticuerpos anti-HBC. La segunda es la mutación la más importante, que ha sido descrita por Liang y compañía, con múltiples variaciones en la estructura genómica que da lugar a una infección por VIH que no expresa ningún antígeno viral. Esto es importante porque a la hora de pruebas el paciente puede tener una infección por hepatitis, pero las pruebas dan negativas. Entonces hay que buscar otras alternativas que más adelante voy a comentar. La tercera es que se ha descrito otra mutación que afecta a la proteína S en la posición 145 y que condiciona una forma viral frente a la cual los anticuerpos inducidos por la vacunación no protegen al individuo vacunado. La última es una mutación descrita por Suzuki y compañía, denominada YMDD, y es secundaria al tratamiento de lamivudina. Esta mutación se selecciona rápidamente en el curso del tratamiento con este compuesto, y afortunadamente las cepas que presentan
esta mutación son sensibles a otro medicamento que se llama adenofovir, que es un fármaco antiviral análogo de los nucleótidos. Aquí vamos a encontrar algunos marcadores serológicos que se usan para detectar la hepatitis B en los pacientes. Me parece importante mencionarlos para pues, tenerlos claros de una vez. Encontramos primero el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B o HBS. Este se detecta en el suero a partir de la 4ª semana de infección mediante técnicas de inmunoenzimas con un límite de detección de 0.12 con un método de estas características. Digamos que la posibilidad de falsos negativos no supera el 1%. Entonces, hay una posibilidad de que exista infección, siendo este marcador serológico negativo, solo se puede dar en 3 circunstancias excepcionales, que es la primera, durante el primer mes del periodo de incubación de la infección, la segunda, en la fase de resolución de la infección, cuando se haya negativizado el antígeno sin llegar a desarrollarse la anti-HBs todavía, y en el caso de mutación del virus, que determina una incapacidad de este para sintetizar la HBs. Entonces, como lo mencioné anterior, las mutaciones son importantes de mencionar. Ahora tenemos el marcador para el DNA del virus de la hepatitis B. Su positividad en el suero indica una replicación viral y se detecta con técnicas de hibridación y branchet DNA y PCR. El límite de detención con la técnica comercial más sensible que existe es de 102 a 103 copias, sin diferencias entre los distintos genotipos, y en la práctica clínica se considera como replicación viral positiva según la Asociación Americana para el Estudio del Hígado la presencia de valores superiores a 104 copias. Tenemos el antígeno COR o HBC, es una proteína que está sintetizada por el propio virus, y aunque su detención en el núcleo celular en la biopsia hepática se hace en el núcleo celular con una biopsia hepática con técnicas de inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa, que es un signo evidente de replicación viral, el desarrollo de las técnicas de DNA que anteriormente mencioné le ha hecho perder utilidad porque son mejores. Encontramos el antígeno que es una proteína que se produce por escisión de la proteína pre-core y core que está pues, en la cápsula del virus, se detecta en el suelo con técnicas de inmunoensayos y su positividad va unida casi invariablemente a la replicación viral. Esto sucede cuando el paciente está a punto de tener pues, la enfermedad activa. Actualmente su utilidad reside en identificar la cepa del virus infectante, a ver si es una cepa mutante, resistente o salvaje. Se considera salvaje si expresa este antígeno en el suero o mutante si no lo hace. También pueden encontrar otros antígenos como el PRES1, PRES2, HBX, de interés caso para la aplicación clínica, eso no se aplica. También se usan para el estudio de la hepatitis B a los anticuerpos. Encontramos anticuerpos frente al antígeno del COR. Entonces, existe una respuesta humoral a la presencia en el suero del HBC, que es la producción de anticuerpos, y se produce pues anticuerpos frente a él, y aparece simultáneamente a la detección de otro antígeno que es el HBS, y permanece después de la resolución de la infección como prueba de haber estado en contacto con el virus. Esto es importante, las personas vacunadas frente al virus no presentan este anticuerpo, ya que la vacuna solo contiene el HBS. Su método de detención habitual es enzimo inmunoensayo, que tiene una especificidad muy alta, detectándose solo del 1 al 3% de falsos positivos. Aquí hay una tabla de, pues digamos, como más resumido, para ver si le quieren tomar foto. También encontramos anticuerpos frente al antígeno COR de tipo IgM,
que se realiza con técnicas de enzimo inmunoensayo, también se le aplica un punto discriminante que proporciona una sensibilidad de detección de hepatitis aguda casi del 100%, de tal forma que su negatividad descarta una infección aguda, es decir, de menos de 6 meses de evolución. Pero realmente su especificidad no es del 100%, ya que puede ser positivo en caso de infección crónica por el virus, que es una evolución superior a 6 meses con replicación viral elevada. También encontramos los anticuerpos frente al antígeno E. Su presencia en general es indicativa baja o de nula replicación y de consecuentemente poca infectividad. Este marcador puede ser positivo con la replicación viral elevada cuando el enfermo esté infectado por una cepa mutante que no expresa el anticuerpo frente al antígeno E, como mencioné en las mutaciones. Y por último tenemos anticuerpos frente al antígeno de superficie, que estos anticuerpos se detectan también por técnicas de enzimo inmunoensayo. Digamos que la detención de este anticuerpo supone un estado inmunitario frente al HBS, al antígeno HBS, por lo que se detecta tras una infección pasada frente al virus, esparciendo entonces unido al HBC. Digamos que en los sujetos con inmunidad activa a través de la vacunación, este marcador es único positivo. Estos anticuerpos aparecen tras la desaparición, digamos, del HBS, del antígeno HBS, y nunca de los 4 meses de la infección por el virus. Digamos, tras aparecer en el suero el antígeno HBS, este puede permanecer de por vida como señal de una infección pasada, pero en algunas personas puede perderse y detectarse únicamente el antígeno HBS. Bueno, existe aquí un término, digamos que algunas personas pueden ser portadores asintomáticos y se denomina como infección oculta por el virus de la hepatitis B. Entonces, conceptualmente se trata de enfermos que muestran un perfil serológico de hepatitis B resuelta o con ausencia de los marcadores que anteriormente mencioné, en los que se detecta la presencia del DNA integrado libre en el suero o en el hígado o en ambos, pero generalmente es más en el hígado. Y desde el punto de vista clínico no existe prueba de que esta infección oculta puede, digamos, tener un papel en el daño hepático, pero sí se encuentran casos, digamos que aislados. Esta infección oculta explicaría la reaparición de, digamos que la actividad viral en situación de inmunodeficiencia, por ejemplo, un paciente con VIH, o la posibilidad de transmitir la infección cuando se trasplanta su hígado a un enfermo, por lo que a veces se escucha mucho en los trasplantes que uno hace todas las investigaciones para ver si el órgano está bien, pero el paciente termina enfermándose. ¿Cómo funciona, digamos, la patogenia de la infección aguda y crónica por el virus de la hepatitis B? Digamos que la eliminación de las partículas virales intracelulares no depende solamente de la actividad citolítica específica del sistema inmune, sino que también la supresión de la actividad viral por factores solubles como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma y liberados por las células T. El mecanismo de cronicidad depende de una respuesta atenuada frente a los antígenos virales expresados en la superficie viral. Esta respuesta inmunológica se observa en los enfermos portadores asintomáticos y se mantiene incluso décadas de la resolución de la infección por el virus de la hepatitis B. Esto quiere decir, digamos, que la enfermedad, si hay un daño hepático, se desarrolla más que todo por la respuesta del cuerpo hacia el virus, o sea, la inflamación y todo el daño que se provoca. Acá hay otra cosa que es súper importante, que es como la epidemiología más como centrada, los grupos de riesgo. Digamos que la fuente de la infección la representan los portadores agudos y crónicos. Los crónicos son los más peligrosos porque a veces son asintomáticos. La infección se transmite por vía sexual, parenteral, a través de la entrada percutánea o permucosa del material infectante o por la transmisión vertical de madre a hijo. Digamos que el riesgo de transmisión por punción accidental, nosotros que somos trabajadores de la salud, es de un 20% si el material infectado es de antígeno HBe positivo,
y mientras que este riesgo se reduce un 5% si es HBE. Entonces, esto es de especial importancia para los cirujanos. Aquí también hay otros grupos de riesgo que son los nacidos en áreas endémicas, como ya mencioné. Aquí está, digamos, el porcentaje que podemos encontrar los antígenos, los homosexuales masculinos, los adictos a las drogas por vía parental, los homodializados y los infectados por VIH. Bueno, aquí están como las manifestaciones clínicas. Digamos, el periodo de incubación del virus es de 45 a 160 días, digamos en un promedio de 120 días. La mayoría de los casos, como mencioné, digamos, son crónicos asintomáticos. A veces cursa con una fiebre ocasional, malestar general, cansancio, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y solo un 30 a 50% de los adultos presentan ictericia. Esto es importante porque pues a veces va a llegar un paciente que no esté, digamos, amarillo, pero tiene lo demás, entonces hay que ponerse pilas. Y en los niños es aún menos frecuente pues la ictericia, digamos que solo menos del 10%. Ocasionalmente podemos encontrar otras manifestaciones que pueden confundirnos con el diagnóstico, que es el exantema, la artritis, la glomerulonefritis, etc. Solamente del 1 al 2% de los casos puede tener un pulso fulminante. Ay, yo no había prendido la cámara, qué pide. Puede tener un curso fulminante con fallo hepático agudo, que de no ocurrir el trasplante conduce a la muerte en muchas ocasiones. Junto a estas manifestaciones encontramos un aumento de las cifras de transaminasas, de la bilirrubina en casos de ictericia, entre otras cosas. Y en la fase aguda de la enfermedad, como mencioné anteriormente, podemos encontrar antígenos HBs en suero. Su presencia después de 6 meses indica el estado de portador y presencia de IgM y antígeno HBC que mencioné anteriormente. Entonces encontramos, digamos, unas diferencias entre hepatitis aguda y portador asintomático. Entonces encontramos que en la hepatitis aguda se expresa este cuadro con manifestaciones clínicas y biológicas. Bueno, encontramos que puede haber una o no elevación de bilirrubina, y para su confirmación tenemos que tener pues la positividad al antígeno HBS. Se requiere la presencia de anti-HBC y de tipo IgM. El cuadro es clínicamente mucho más expresivo en adultos que en niños, por ejemplo la ictericia, y no presenta ninguna característica clínica ni biológica especial que lo diferencie de otras hepatitis agudas o virales. Digamos que la evolución del proceso es hacia la curación en el 95% de los casos, con normalización de la cifra de transaminasas y cero conversión en los marcadores virales. Solo un 5% de los casos de la enfermedad evoluciona hacia la hepatitis crónica y solo 1% puede desarrollar un fallo hepático agudo con elevada mortalidad. Ahora tenemos el portador asintomático, que está definido según los criterios de la AASL por las siguientes características. Primero, tiene que ser HBS positivo más de 6 veces, HBE negativo y anti-HBE positivo. Tercero, tiene que tener menos de 105 copias de DNA. Los valores normales de las transaminasas tienen que ser de forma persistente, y la biopsia hepática tiene que tener nula actividad necroinflamatoria, y eso se ve con un índice que se llama NODEL, tiene que ser menos de 4. Estos enfermos muestran una evolución favorable con la estabilidad del proceso del tratamiento y tienen un muy bajo riesgo de hepatocarcinoma o cirrosis. Digamos que la posibilidad de perder el estado de portador, o sea, que vuelva a aparecer la enfermedad, es con la aparición de anti-HBS, y se calcula entre el 1 y 2% anual, o sea, no es muy común.
El pronóstico evolutivo de estos enfermos es mucho más incierto hasta que pierden la replicación, ya que los brotes de actividad necroinflamatoria subclínicos pueden determinar una progresión más grave de la enfermedad. Aquí tenemos la hepatitis crónica, que es la más grave y se caracteriza por los criterios definidos también de la ASL. Encontramos que tiene que ser HbS positivo superior a 6 meses, tiene que tener más de 105 copias, una elevación de transaminasas de forma persistente o intermitente. La biopsia hepática tiene que demostrar actividad necroinflamatoria con un criterio NODEL de más de 4. Las características clínicas no son diferentes de las hepatitis crónicas de las hepatitis de otras etiologías y son tanto más intensas cuando mayor sea la lesión histológica. Bueno, prosigamos. Aquí van a encontrar pues los cuadros, digamos las guías o las cosas. Bueno, esto es importante. La morbilidad de los enfermos diagnosticados de cirrosis, si se llega a dar cirrosis, está condicionada por la aparición de hepatocarcinoma y las complicaciones de la cirrosis. El desarrollo del hepatocarcinoma está calculado en 2.2% anual y mucho más elevada que la calculada en los portadores asintomáticos, que solamente del 0,1%, y que para los enfermos con hepatitis crónica sin cirrosis, que es el 1% anual. Digamos que el riesgo de desarrollar esta complicación es independiente de la existencia o no de la replicación viral o situación del sistema antígeno-anticuerpo en el momento del diagnóstico. Digamos que frente a esto se considera que incrementa el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma el sexo masculino, la edad avanzada, el consumo de alcohol y la sobreinfección por el virus de la hepatitis C, como explicó mi compañera. Bueno, sigamos. Aquí están los criterios también que mencioné ahorita. Esta es la inmunoprofilaxis, lo que existe actualmente para prevenir la infección. Encontramos la vacuna frente al virus de la hepatitis B, que fue empleada en 1981 y contiene fracciones purificadas de HbS y que originalmente procedía de portadores crónicos de virus de la hepatitis B y actualmente se obtiene por técnicas de ingeniería genética a partir de la síntesis de levaduras o células de mamíferos que sintetiza la proteína S y algunas veces la pre-S1 y la pre-S2. Recordemos que la pre-S1 la usa el virus para infectar. Digamos que también existe algo que se llama inmunoglobulina específica para el virus de la hepatitis B. Su eficacia está demostrada en la profilaxis de transmisión vertical, transmisión sexual y la reinfección del hígado trasplantado a un enfermo por hepatitis B. Se utiliza junto con la vacunación y debe administrarse lo más pronto posible tras el contacto y no muestra eficacia transcurrida 48 horas después de este. Y la protección se mantiene eficaz durante 30 días. Por último tenemos el tratamiento. Digamos que dado que la lesión hepática de base depende de la presencia de la replicación viral, se ha demostrado que cuando esta replicación se anula, se reduce el nivel de inflamación y por lo tanto mejora el pronóstico de la enfermedad. La valoración de la respuesta al tratamiento se debe valorar a los 6 y 12 meses de haber finalizado este. Bioquímicamente existen unos criterios que la normalización de las cifras de transaminasas, o virológicamente es el descenso del DNA viral por debajo de 105 copias, histológicamente una mejoría de la lesión histológica al menos 2 grados sobre el daño que había actualmente, y se completa con bioquímica y la pérdida de HbS. Según los criterios de la ASL, en la conferencia de consenso que se hizo, deben ser tratados aquellos enfermos con hepatitis B crónica de más de 6 meses de evolución,
con una replicación viral superior a 105 copias, con elevación de transaminasas y actividad necroinflamatoria en la biopsia, y que no presente contraindicaciones a cualquier tratamiento. No se considera el tratamiento de los casos de hepatitis aguda, hepatitis fulminante, portadores del virus de la hepatitis B con transaminasas repetidamente normales. Bueno, aquí ya encontramos pues algunos más tratamientos que mencioné anteriormente, la mibudina, la adenofovir, también existe el interferón alfa. Y esta es la bibliografía. Gracias. Muy chévere la presentación, súper completa, María del Mar. No tengo nada que agregar. Súper chévere, muy completo. Qué pena tan larga. No, tranquila, igual es un tema bastante extenso, pero lo hiciste súper bien. Y lo explicaste muy chévere. Bueno, sigamos con la siguiente. Buenos días, ¿ahí me ven por la cámara? Sí, Kevin, perfecto. Listo, entonces, buenos días, mi nombre es Kevin Lozano y pues hoy les voy a hablar sobre sobre la úlcera péptica. Entonces, por favor, siguiente diapositiva. Listo, entonces, ¿qué es? Básicamente, la úlcera péptica, como podemos ver aquí, es una llaga que se manifiesta de una forma de que se presenta como en carne viva. Generalmente suele estar limitada al nivel estomacal o también la podemos encontrar directamente en la primera porción del intestino delgado, en la porción duodenal. Generalmente suele manifestarse como un dolor estomacal, eso es como un síntoma más característico, pero los síntomas los tocaré a profundidad más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, correspondientemente a donde se encuentran ubicadas, tenemos que las hay de dos tipos. Tenemos que está la úlcera gástrica, que esta la podemos encontrar ubicada más que todo en la cavidad estomacal, más que todo a nivel del antro. ¿Por qué? Porque ya lo explicaré más adelante. Y la úlcera duodenal, que está ubicada en la primera porción del intestino delgado, pues en la parte del duodeno. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿por qué aparece? Pues básicamente anteriormente, cuando no se tenían muchos estudios sobre esta enfermedad, lo que pasaba es que se creía que era simplemente por un aumento, pues lo más lógico que ellos encontraron era que era por un aumento del ácido clorhídrico a nivel gastrointestinal, ¿cierto? Pero lo que se fue descubriendo después fue que se encontró la correlación con un ente patógeno que se llama la Helicobacter pylori. No sé si algún compañero lo va a tocar más adelante, pero pues básicamente sabemos que el Helicobacter es una causa muy frecuente de de gastritis, que es la inflamación del revestimiento estomacal. Entonces, tocándolo pues muy, no sé, porque si algún compañero lo va a tocar más adelante, el Helicobacter tiene claramente factores de virulencia. Entonces lo que ocurre es que uno de esos factores de virulencia se encuentra que es la producción de ureasa. ¿Por qué? Porque esta bacteria no puede sobrevivir, digamos, en el medio que está en el estómago. Entonces ella, por medio de la ureasa, genera amoníaco para incrementar el pH estomacal, para así poder acoplarse debidamente a su medio, y pues manipulando estos factores, ella se encuentra allí. Aparte, porque, por ejemplo, se encuentran que las úlceras son más que todo pues las estomacales son más que todo de tipo antral, porque esta bacteria se limita a la parte antral. Entonces, por medio de obviamente, de estos factores de virulencia que aumentan el ácido a nivel gástrico, se puede manifestar esta úlcera péptica. También cabe aclarar que no porque tengas Helicobacter necesariamente tengas que desarrollar una úlcera péptica. De hecho, aquí dice que solamente del 10 al 20% de las personas que están afectadas por este patógeno llegarán a presentar una úlcera péptica en algún punto pues, de su vida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es otro factor
que también puede proporcionar la causa de la úlcera péptica. Encontramos que son los AINES. ¿Por qué? Nosotros tenemos mecanismos en el estómago que regulan nuestra, por decirlo así, sí, nuestra estabilidad estomacal. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, la producción de moco por las células foveoalveolares. Lo que hace es que no permite, digamos, el contacto directo con nuestro epitelio de las comidas grandes. También tenemos otro mecanismo que es por medio del bicarbonato, que aquí es donde actúan los AINES, y tenemos otro mecanismo que es por medio de la irrigación y el vasto aporte de oxígeno, que mientras libera bicarbonato, al mismo tiempo elimina ácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de los AINES? Los AINES entran aquí por así decirlo, el uso de AINES lo que provoca es una inestabilidad a nivel del bicarbonato, porque se merma el bicarbonato. Entonces, como el bicarbonato es uno de los factores protectores de nuestro pH estomacal, al mermar el bicarbonato y reducirlo, afecta directamente a la aparición de más ácido. Por lo tanto, pues hace más propenso la aparición de una úlcera péptica. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, patogenia. Entonces, como dije anteriormente, en el caso de los AINES se da por una irritación química directa, porque también se encuentra que tiene una correlación con la COX-1, y la COX-1 lo que hace es que tiene una función de regular la protección a nivel gastrointestinal. En el segundo punto encontramos que esta variación del pH a nivel celular, esta modificación se encuentra precisamente por factores de virulencia de la Helicobacter, que mientras ella esté ubicada en ese sitio, mediante la ureasa y la creación de amoníaco, va claramente a inestabilizar el pH normal de la pared gastrointestinal. Entonces pues va a generar un nivel mayor de ácido. Y pues como lo dije anteriormente, uno de los factores que nos protege pues la mucosa es el rico aporte vascular que tenemos, porque aporta oxígeno y nutrientes a la misma vez que también se libera el bicarbonato. Entonces, por lo tanto, si se encuentra una reducción del flujo sanguíneo, todos esos mecanismos se van a ver afectados, favoreciendo a la estancia de ácido, porque no puede ser eliminado, y también a su vez la reducción del bicarbonato. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Síntomas. Entonces, aquí encontramos que el más frecuente es como un malestar en la zona central y superior del abdomen. ¿Eso se fue? Bueno. Entonces, el síntoma más frecuente, eso ahí. El más frecuente lo que encontramos es un malestar en la zona central del estómago y superiormente también, y se manifiesta como un hambre dolorosa o también con la presencia de acidez. Esta se ha encontrado que calma mediante la toma el consumo de alimentos. Y pues aparte de lo que dice aquí, también podemos presentar, como aquí lo menciona, náuseas y vómitos. Pero esos vómitos pueden ser relacionados con una hematemesis, con un aspecto un poco café. Esto puede ser debido precisamente a la causa, a la aparición de una hemorragia asociada claramente a la misma úlcera, y a la vez la úlcera puede ser tan profunda que puede presentar diferentes tipos de consecuencias. Por ejemplo, la úlcera puede llegar a complicarse de diferentes formas. Puede llegar a causar una hemorragia digestiva por su profundidad y por su aumento de tamaño. También podemos encontrar una perforación a nivel pues del estómago por este mismo motivo, pero lo que más me llamó la atención es que podemos encontrar una estenosis en el intestino delgado. Esa estenosis lo que va a causar es que dificultará pues, el paso de alimentos, precisamente por ese estrechamiento que se formó por medio de la úlcera. Siguiente diapositiva, por favor. El diagnóstico. Bueno, entonces aquí hay dos puntos que tocaron. Para el diagnóstico como tal de la úlcera, pues aquí, como dice, es mediante una endoscopia digestiva, o también se usa como una alternativa una radiografía de contraste de barrido del estómago para verificar y confirmar que tenemos la úlcera. Ahora, para el diagnóstico como tal de la causa, como
como la mayoría de veces suele ser más asociada a una Helicobacter, lo que se hace es como una prueba de aliento. ¿Esta por qué tiene que salir positiva? Esta sale positiva precisamente porque como la Helicobacter está generando amoníaco mediante la ureasa, provocará unas variaciones a nivel del aliento y la prueba pues dará positiva en caso de que tengamos una Helicobacter. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces, para el tratamiento tenemos dos formas de tratarlo. La primera es eliminando directamente la Helicobacter, o en el caso de los aires, pues claramente se tiene que suspender inmediatamente su consumo pues, de los aires. Para la eliminación de la bacteria de la Helicobacter hay más que todo dos formas de tratamiento. El más eficaz suele ser, hay dos. El primero suele combinar un inhibidor de la bomba de protones con dos antibióticos, que pueden ser amoxicilina o claritromicina, metronidazol. Bueno. Entonces, si este tratamiento, que es con el inhibidor de la bomba de protones, con los antibióticos, no llega a resultado, entonces lo que se hace es que pasamos a usar otros 3 antibióticos y más el inhibidor de la bomba de protones. Entonces, esos también pueden ser igual la amoxicilina, claritromicina, metronidazol, o una tetraciclina también podemos utilizarla. Y en este caso encontramos que del 80 al 85% de los pacientes se ven libres después de ese tratamiento de la Helicobacter. Ahora, en el caso de los AINES, también podemos utilizar un inhibidor de la bomba de protones, como puede ser un omeprazol, un lasoprazol o un rabeprazol. Pero, como dice aquí, lo más recomendable es, por ejemplo, si estás consumiendo aspirina, por ejemplo, que es un tipo de AINE, es, digamos, detener el consumo. Pero en el caso de que no se pueda detener el consumo, se tiene que administrar, digamos, el AINE y el inhibidor de la bomba de protones de forma ininterrumpida para que no se vea alterado de mucha manera la estabilidad estomacal. Listo, siguiente. Y esta es la biografía y ya. Bien. Bueno, sí. La úlcera, bueno, esta es... Un segundo, por acá. Ya. Profe, creo que tienes el micrófono silenciado. ¿Qué estás hablando? ¿Ya ahí me escuchan? Sí, profe, ya. Perfecto. Bueno, la principal causa de la úlcera péptica y de la hemorragia de vías digestivas altas en un paciente, independientemente de la edad, es una úlcera péptica. Como bien lo mencionó el compañero, las principales causas de que se produzca esto, uno, es el consumo de AINES, pero también el consumo de ácido, como es el ácido acetilsalicílico, como es el uso de ácido ascórbico, ¿sí? Que pueden llegar a tener los pacientes por encima de 45 años, ¿sí? Lo otro importante que uno tiene que ver en úlcera es que el mal hábito gastrointestinal es otro de los principales desencadenantes de que ésta se produzca. Siempre en estos pacientes es muy importante preguntar los hábitos nutricionales. ¿Usted a qué horas desayuna? ¿A qué horas almuerza? ¿A qué horas come? ¿Siempre come a esas mismas horas? ¿Qué come a media mañana? ¿Qué come a media tarde? Porque el problema y el desencadenante claro de esta es que pueden llegar a haber periodos de ayuno tan prolongados que puedan llegar a producir un aumento en la producción de ácido clorhídrico y puede llegar a producir dicha úlcera, sin decir que también pueda llegar a haber una bacteria sobreagregada. Bien lo mencionó ya Steven, es que el Helicobacter pylori puede llegar a ser una de las productoras de dicha patología. Entonces esto es también importante tenerlo en cuenta. La forma en cómo uno se contamina de Helicobacter pylori es
oral, algo que se come en la calle que no esté, digamos, bien cocinado o que presente propiamente dicha bacteria. Entonces es muy importante en el consumo de alimentos, como en la cocción, como en la higiene de estos alimentos, porque esto es otra cosa. Obviamente también el consumo de alimentos, de medicamentos, AINES, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, piroxicam, celecoxib, etoricoxib, nimesulida, diclofenaco, ibuprofeno. Todo eso también puede llegar a producir la úlcera. El consumo de antibióticos, muy importante que cuando formulemos este tipo de medicamentos que se los tomen en medio de las comidas, porque si se los toman en ayuno, el ácido de estos medicamentos va a contribuir a que aumente también el ácido clorhídrico y pueda llegar a producir dicha sintomatología. El manejo, si esa úlcera es sangrante, tiene que ser por medio endoscópico. Entrar por endoscopia, cauterizar la úlcera que está sangrando, ¿sí? Pero si no, el tratamiento, aparte de los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, deslansoprazol, es el corregir la causa. Yo puedo llegar a dar mucho omeprazol, pero si ese paciente sigue tomando AINES, ácido acetilsalicílico, ácido ascórbico, etcétera, va a volver a presentar la úlcera. Si ese paciente persiste con malos hábitos dietarios, come a deshoras, tiene periodos de ayuno prolongado, hoy en día está muy de moda pues el ayuno prolongado para bajar de peso, y el ayuno prolongado puede llegar a predisponer también a que se produzcan este tipo de úlceras, y el tratamiento no solamente es médico, sino también comportamental, cambiando el consumo o la etiología o el factor desencadenante, claro, que la puede llegar a producir. Muy bien por la presentación. Continuemos, por favor, con Yanko. Creo que sigue. Sí. Bueno, que siga la compañera y después sigo yo. Dale, Yanko, no hay problema, está bien. Está bien. Pero yo creo que yo les coloqué en la sala. Pero bueno, dale, Juliet. Pero buen problema. Arranca. También las presentaciones que no. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Y vemos, pero no está todavía en forma de presentación. Se ve en PowerPoint. ¿Ahí ya? No. Yo sigo viendo el PowerPoint, pero sin forma de presentación. Déjame un momento, por favor, si puedo modificar eso. Bueno, en fin, no se puede. ¿Ahí me escuchan? No tengo la cámara perdida. Sí, perfecto. Listo. Creo que ya no se ve en forma de presentación, pero no hay problema. Porque no me deja poner la forma de presentación. Estoy intentando. Está bien, déjalo así. Así. Entonces, a mí me correspondió lo del tema de la gastritis. Como tal, pues yo tengo una tabla de contenido que la primera parte es la definición y fisiopatología. Después vamos con lo que es la causa, epidemiología, síntomas, diagnóstico. También tengo una parte del diagnóstico diferencial y por último tengo el tratamiento. Entonces, la definición de fisiopatología. Como tal, la gastritis es un término que se usa para la inflamación y irritación de la mucosa que recubre el estómago, ¿listo? Los síntomas de la gastritis casi siempre son síntomas similares a la dispepsia, o sea, problemas estomacales, que más adelante los voy a tocar más a fondo, y sería crónica o aguda, dependiendo, por ejemplo, de exposición al factor que está causando esa lesión.
Tenemos diferentes causas tanto causas externas e internas. Las externas pueden ser como el consumo de algunos fármacos. Apenas que ¿me están viendo? No Sí, sé, pero ¿pasamos las diapositivas? No, sigue todavía en la diapositiva 1. Sí. No. Ay, que están viendo, profe, qué pena. Ahí estamos viendo mi ¿Diapositiva de causas? Ahora sí, está la diapositiva de causas y ya ahora sí está en modo de presentación. Así que no. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, hay diferentes tipos de causas, unas internas y otras externas, ¿cierto? Pues al medio ambiente o pues causas internas del cuerpo como tal. Tenemos primero el consumo de algunos medicamentos como antiinflamatorios, listo, ibuprofeno, naproxeno, que pueden causar la irritación de la mucosa gástrica. También tenemos el estrés. Un aumento del estrés puede causar también el aumento del ácido clorhídrico. Tenemos el exceso de consumo de alcohol, la cocaína. Y pues factores internos como tal, tenemos uno de los más principales, que es la bacteria Helicobacter pylori, que es una de las causas más comunes y las que más predomina, que causa pues este tipo de patología. Hablando ya como tal de epidemiología, pues realmente esta es una enfermedad que la mayoría de personas a nivel mundial la tienen. Pero pues un estudio aquí en Colombia se demostró que las personas entre 50 y 51 años tienden a padecer más esta enfermedad que otras personas. Pero también yo leí que hay estudios que dicen que los jóvenes actualmente también están muy predominantes a tener este tipo de enfermedades por sus malos hábitos alimenticios, ya que una de las causas también de esta enfermedad pues es la forma, por decirlo así, los malos hábitos alimenticios de las personas. Tenemos manifestaciones clínicas. Yo le había dicho a ustedes al inicio, ¿cierto? Que hay una gastritis aguda y una crónica. Entonces, cada una tiene como sus manifestaciones clínicas determinantes o independientes. En la gastritis aguda está lo que es la anorexia, náuseas y vómitos, hematemesis, que es el vómito con sangre, melenas, que es sangre digerida en las heces, dolor abdominal y posible shock. Y ya la gastritis crónica está el malestar vago tras las comidas, y también está la parte de anemia y fatiga, ¿listo? Ya cuando hay una gastritis crónica, normalmente pueden presentarse úlceras que pueden pues, reventarse y causar sangrados estomacales. Esos sangrados son los que van a causar la anemia por la pérdida de sangre. Y ya sabemos que cuando hay una anemia o una pérdida de sangre, el cuerpo siempre tiende a suministrarle esa irrigación sanguínea a los órganos que están más activos metabólicamente. Entonces, los músculos podrían, por decirlo así, volverse un segundo plano y por eso identificamos la fatiga o el cansancio por la falta de irrigación que se está presentando en el cuerpo. Diagnósticos. El diagnóstico pilar es la endoscopia, o sea, la endoscopia y la biopsia que se hace con el mismo es un diagnóstico muy fundamental para diagnosticar lo que es la gastritis, ¿listo? También tenemos el hemograma, que ayuda como tal. Bueno, el hemograma que ayuda como tal a lo que es la parte de diagnosticar gastritis por otro tipo de microorganismos o otras causas. Y ya tenemos el crocológico, que es esencial e importante también para lo que es la gastritis por Helicobacter pylori. Diagnóstico diferencial. Yo quise colocarlo el diagnóstico diferencial porque es que normalmente en enfermedades digestivas los síntomas son muy, o sea, no son patogónicos, creo que se dice así, o sea, no es como que solamente esta enfermedad, son muy pocas. Entonces la gastritis tiene muchos síntomas gástricos que se pueden confundir con otros sinfín de enfermedades como la hernia de hiato, litiasis biliar, pancreatitis crónica y el síndrome de intestino irritable. Y es más, no solamente parte digestiva, sino parte cardíaca, porque ya sabemos nosotros que vimos en semiología 1 en cardiovascular que uno de los síntomas típicos de infarto en mujeres es el dolor de epigastrio, y uno de los síntomas normales
también en la parte de la gastritis del epigastrio. Entonces fácilmente se puede confundir una gastritis con un infarto agudo al miocardio o un infarto agudo al miocardio con un reflujo gástrico o una gastritis. Y ya en esa parte, para culminar, tengo lo del tratamiento. Realmente el tratamiento va directamente a la causa del problema. Ejemplo, cuando es por Helicobacter pylori, lo que se quiere es erradicar el microorganismo, ¿listo? Cuando es por exceso o aumento del consumo de alcohol, lo que se hace es reducir esa ingesta de alcohol. Y ya cuando es por problemas de hábitos alimenticios del paciente, se mete a lo que es la nutrición y pues las comidas a horas correctas y demás. Listo, profe. Estas son las bibliografías que utilicé. Muy ¿Sí bien, me están Paola. escuchando, cierto? Sí, te estábamos escuchando. Perfecto. Bueno, muchas veces la gente tiende a diagnosticar gastritis por la parte clínica, pero el diagnóstico de gastritis se tiene que hacer por medio endoscópico, porque a veces la gente dice, tengo gastritis, pero es porque manifiesta el síntoma epigastralgia, y no todas las epigastralgias son gastritis. Yo puedo llegar a tener una epigastralgia y ser un infarto agudo de miocardio, puedo tener una epigastralgia y puede ser una neumonía basal, puedo tener una epigastralgia y puede ser un cáncer gástrico, puedo tener una epigastralgia y ser una úlcera sangrante. ¿Sí? Hay muchas causas de epigastralgia, entonces siempre el diagnóstico de gastritis tiene que ser endoscópico. Es muy importante eso. La endoscopia va a mostrar irritación de la mucosa gástrica, claramente. El manejo de la gastritis es por medio de inhibidor de bomba de protones y asociado a corregir el desencadenante, claro, que también son los mismos desencadenantes de la úlcera péptica o úlcera gástrica que puede llegar a, es una complicación asociada a la gastritis. Es muy importante, siempre que uno tiene un paciente con síntoma epigástrica, descartar que no haya asociación con signos de respuesta inflamatoria sistémica o signos neurovegetativos, porque estos pueden llegar a ser indicativos o sugestivos de patología cardíaca. Pero igual, muy bien también la presentación. Estaba hablando en este momento con Garibaldi y me dicen que ustedes todavía no tienen acceso al hospital, ¿no? No, doctora, aún no sale la ARL. No, es que lo que pasa fue que más de uno no ha mandado los papeles, los documentos. ¿No han mandado los papeles? Algunos no han mandado los documentos. Pero otra cosa es que tampoco nos sale la ARL. Pues, lo que te estaba comentando, la mayoría ya mandó los documentos de nuestro grupo de rotación. Faltaba creo que Nicole, pero ella ya los mandó en el transcurso de esta semana. Entonces yo creo que ya para la próxima semana le voy a preguntar a la secretaria a ver si por lo menos ya pueden agilizar eso. Perfecto, sí, porque ya tenemos que empezar a ir a hacer prácticas, porque bueno, chévere ver la parte teórica, pero no hay nada como ir a ver el paciente, hacerle el examen físico, ver cómo es que se hacen los signos de irritación peritoneal, cómo se mide un hígado, cómo se mide un vaso, sí, entonces pues tenemos que mirar cómo empezamos a ir al hospital a hacer las prácticas. Mañana vamos a terminar las presentaciones y vamos a desarrollar un caso clínico. Lean bastante hoy patología gastrointestinal, ya que el caso clínico es de una de las patologías gastrointestinales que vamos a ver, entonces lean bastante semiología, historia clínica, examen físico de patologías gastrointestinales para que mañana resolvamos el caso. ¿Listo? Mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Les estoy enviando el link de acceso para que veamos las presentaciones y continuemos con el desarrollo del caso. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Nos vemos, chicos, que estén bien. Chao, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, muchachos. Hasta luego.